Dios, en esta mañana te agradecemos la vida, tu misericordia, Señor, la oportunidad de reunirnos. Gracias porque todo lo que respira alaba tu nombre, y mientras hay vida y esperanza, y tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Permítenos seguir conociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, pero sobre todo ayúdanos a cada uno en lo práctico, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu palabra que permanece para siempre, y así, Señor, poder ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante de ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, pues bienvenidos allá, bienvenidos acá, bienvenidos aquí también. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos un domingo más. Y vamos a continuar con el tema que dio pie, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos del odio y al final terminábamos con el concepto de las ciudades de refugio. Más adelante le explico el porqué de esta imagen, ¿verdad? La torre, los 4 gigantes por allá y una cierva. Y no nos va a dar tiempo de analizar todo hoy. Debes saber que vengo de una escuela donde se procuraba terminar los temas. En lo personal, yo cuando me pongo a hablar a veces divago, entonces por eso trato de apegarme al texto y pongo muchos textos o lo del diccionario. Pero no me quiero presionar, quiero que entienda o que entendamos por qué. Tal como le puse ahí en el post para invitarlo de este estudio, las ciudades de refugio las tenemos que entender no como una vía de escape, sino como lugares o áreas a trabajar en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, para mejorar nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales. Y así es como lo vamos a ir aplicando. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a partir de la cita Josué 20, vamos a ir leyendo, quiero leer del 1 al 9, pero se lo puse en secciones para irlo analizando. Y también, si no tiene lápiz y papel a la mano, este va a ser un tema que, como puede ver ahí, promovimos la primera parte, porque va a ser en diferentes partes, como le digo, para poder entender el mensaje, y entonces para que usted vaya anotando. Entonces esta es Josué 21:3, es la nueva traducción viviente. Dice: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. O sea, Moisés le había dicho que estableciera ciudades de refugio, para que se acoja allí el homicida que matara a alguno por accidente. Recuerda que en la ley, en la Torah, estaba previsto que el mandamiento es, uno lo lee en español, no matarás. Lo literal sería no asesinarás, ¿verdad? Con las agravantes de la ley, lo que es premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, si por algún accidente alguien cometiera un crimen, le quitara la vida al otro, dice que se acoja ahí el homicida, que matara a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, ¿no? Porque entonces el que derrama sangre, se le derrama también sangre. Versos 4 al 5 dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Verso 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Versos 7 al 8. Entonces señalaron sedes o cades, otras versiones, sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y termina el verso 9 diciendo, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación, ¿no? Entonces, dentro del sistema de justicia de Dios, obviamente la palabra es clara, dice, Él no da por inocente al culpable, y es por eso que usted ve que redunda mucho en decir que no había enemistad, que no había un pleito previo,
que fue sin intención, fue simplemente un accidente. Debes saber igual que la palabra homicida, o sea, viene de la palabra compuesta homi, como homólogo, es un semejante a, y sida pues de dar muerte, ¿no? Con C, dar muerte, entonces dar muerte a mi prójimo, dar muerte a mi semejante. Y al final, otra parte de la justicia de Dios la justicia de Dios es una justicia restitutiva, ¿no? De restaurar el daño, pero a la vez de darle oportunidad a aquel que comete la falta de, de corregir, ¿no? De convertirse, de arrepentirse, de recibir perdón. Se maneja en algún otro concepto legal, valga la redundancia, de la ley de Dios, la redención, y es un tema por sí mismo. Y entonces quiero tratar esta mañana el tema de las ciudades de refugio, y entonces le digo que tenga papel y lápiz a la mano, o pluma, o teléfono para el screenshot, porque entonces vamos a ir desglosando el pasaje. Es un tema que obviamente si usted lo busca en las redes, cada uno dice la escritura, ¿verdad? Conforme a la gracia que ha recibido de Dios es lo que le va a compartir. Yo le quiero compartir lo que encuentro, y que mucho tiene que ver, puede encontrar la lista, ¿no? Cades, Siquem, Becer, y así de una manera muy, muy consistente, muy resumida. Yo le quiero compartir porque entiendo que la palabra de Dios es muy intencional en cada palabra que usa, y entonces salir estudiando, comparándola con el hebreo original, entonces uno tiene mucho más luz. Y sobre todo lo que le quiero decir es eso, ¿no? Que entonces el tema anterior fue el odio, y nosotros día a día, o sea, nuestra vida sigue, salimos de aquí de la reunión y nuestra vida va a seguir, y vamos a enfrentar al vecino, a nuestra pareja, al cónyuge, a los hijos, mañana en el trabajo, en la escuela, gente que nos odia, gente, no solamente gente que nos ignora y ya, sino que es gente que de algún modo igual nos va a agredir, que nos va a estar ahí molestando, y entonces nosotros tenemos que, y bueno, veíamos, ¿verdad?, que igual odio genera odio, o sea, es muy razonable que si me tratas mal, me agredes, me dices palabras que me denigran, pues obvio que en la misma ciencia dice, ¿verdad?, que hay la ley de la causalidad, ¿no? Que todo, entonces, todo tiene una causa, pero también todo causa o todo evento tiene un efecto, una consecuencia. Entonces es por eso que vamos a meditar en este tema, ¿no?, de las ciudades de refugio, para poder nosotros saber, tener parámetros, tener recursos de cómo manejar nuestra vida. Amén. Entonces, la primera parte, de verso 1 al 3, yo les subrayé ahí, dice a los hijos de Israel, diles, señálense ciudades de refugio, que se acoge ya el homicida que matara a alguno por accidente, les subrayé por accidente y no a sabiendas, y servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cada una de esas secciones vamos a irla viendo en las palabras originales, para que usted y yo juntos vayamos sacando la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué marca Dios ciudades de refugio? Recuerde que sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿no?, de la esclavitud, entonces atraviesan el Mar Rojo, por haber dudado del Señor, es que tardan 40 años en el desierto dando vueltas, pero llega un momento, bajo el liderazgo de Josué, que entonces Dios los introduce a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y entonces les va dando indicaciones del Señor, ¿verdad?, de lo que tiene, cómo les manda que se administren. Y entonces les dice, establezcan ciudades de refugio. Entonces, mire esa palabra ciudad, entonces vamos a ver lo que significa y lo vamos a ir aplicando a nuestra vida. Esa palabra ciudad, usted puede ver ahí el número 5892, Ayar, sin H, Ayar, sin H y con Y, Ayar. Y entonces significa una ciudad, tal cual, pero específicamente dice un lugar guardado por un vigilante o vigilia, ¿no? Entonces, ¿qué es una ciudad? Es un lugar guardado por un vigilante o que se hace vigilia, en el sentido más amplio, dice. Puede ser un mero campamento, un aposto, una aldea, una población. Me gustó porque en alguna palabra por ahí dice un aposento. Entonces, lo que está diciendo, o sea, la idea que está trabajando aquí es que nos acerquemos a un lugar o a una persona a quien podamos rendirle cuentas, ¿verdad? Alguien que nos supervise, porque cuando dice Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal, dice el rey Salomón en Eclesiastés. Y entonces cuando no rendimos cuentas, no vamos a ninguna iglesia, no nos reportamos con ningún pastor, ministro, líder, ninguna autoridad, ¿verdad? Entonces estamos más propensos a hacer lo que queramos, como dice en el libro de los jueces, hacer lo que bien nos parecía, porque no había un rey en Israel, ¿no? Bueno, entonces dice, hay un lugar guardado por un vigilante o que se hace vigilia. De las palabras que deriva,
dice, es más bien idéntico a la palabra 5783, dice, mediante la idea de abrir los ojos. Entonces no solamente es un lugar resguardado por un vigilante, un lugar donde se hace vigilia, sino que esa vigilia va a implicar que, dice ahí, trabaja la idea de abrir los ojos, un despertar, motivarse, dice ahí, suscitar, o sea, propiciar, o sea, abrir los ojos y propiciar, crear un movimiento. Pero me gusta porque entonces vea las derivaciones de la palabra. Empezamos con hallar, sigue la palabra 782 y luego la 783, que significa estar desnudo, descubrir. ¿Sí? Y entonces todo eso es ciudad, ahorita lo vamos a hilar las ideas, ¿no? Y luego refugio, no solamente es un refugio, un lugar donde uno se pueda esconder o proteger, sino que dice ahí, es de la palabra 7038, que significa asilo, como alguien que te recibe, es un receptáculo, un refugio. Pero fíjese que de la palabra que deriva miglad, la palabra kalat, dice raíz primaria mutilar, es decir, que tenga de menos en sus partes. Entonces se da cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo estoy sintiendo odio en mi corazón? Cuando yo ya llega una persona, ya no puedo ver lo bueno en la persona que sea, en mi cónyuge, en mi hermano, en mi amigo, mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela, mi vecino. ¿Qué pasa? O sea, porque veíamos que dice, el que encubre su odio es un mentiroso, ¿no? Entonces tengo que reconocer, pero luego ¿qué voy a hacer? Entonces dice el Señor, ve, acércate a una ciudad de refugio. Obviamente no es algo literal, o sea, no vamos a encontrar hoy día una ciudad de refugio, alguien, o generalmente el mundo podría entenderlo como acercarnos a alguien que nos dé por nuestro lado, ¿verdad? Así como atrás me pegó, sí, mi hija, ven todos los adolescentes, ¿no? Sí, su amigo, ¿qué les puede aconsejar? Sí, no te dejes y no tienen por qué, y que respeten tu privacidad tus papás, y vente, vámonos de la casa, y, ¿no? Podría entenderse así, pero no significa eso. Dice, es un lugar resguardado por un vigilante donde se hace vigilia, pero la idea entonces es acercarnos a un lugar de consejo, ¿no? A una persona que nos pueda aconsejar, y entonces dos propósitos muy específicos. Dice, alguien que me abra los ojos, que me dé otra perspectiva, ¿no? Porque a veces incluso platicando ahí con su IA de confianza o de cabecera, ¿no? ChatGPT, Gemini, Siri, qué sé yo, puede ser que el mismo algoritmo le responda por su lado, ¿no? Lo que va de acuerdo a sus gustos, a lo que quiere escuchar. Pero cuando uno tiene que trabajar, porque entonces el riesgo, o sea, lo que estamos trabajando es cómo evito el odio, o sea, cómo evito un accidente, cómo evito que algo pequeño se convierta en algo grande, que una disputa en el matrimonio termine en un divorcio, ¿no? O en un extremo, ¿verdad? En un pleito, en una agresión física, y usted sabe el extremo de eso que sería. Entonces dice, tengo que acercarme a alguien que me abra los ojos, que me cambie la perspectiva, que me dé otro panorama, porque a veces a mí me pasa en el trabajo que trabajo en construcción y haga de cuenta que tenemos que recoger unos pernos que se llegan a caer y yo me he dado cuenta por mí, no sé, mis compañeros, bueno, no los entierran, pero yo lo que me he dado cuenta es que una cosa es cuando doy la vuelta, comienzo y voy hacia la izquierda de la casa, veo la luz, me permite ver ciertas cosas, pero luego cuando me regreso y voy hacia la derecha, entonces encuentro más de lo que estaba buscando. Le digo eso como ejemplo porque entonces así es alguien que nos cambie la perspectiva, que nos diga no lo que queremos oír, sino que nos diga, bueno, mira, pero yo creo que alguien que no nos tenga miedo, que nos tenga confianza, que sea sincero, ¿verdad? Que nos diga, bueno, mira, yo creo que tú fallaste en esto, o sea, en eso sí te pasaste, en esto sí le doy la razón a la otra persona, pero dice acercarme a alguien que me abra los ojos, pero vea que entonces cuando dice refugio no solamente, porque se ve muy bonito, un lugar donde me esconda, donde me reciban, donde me apapachen, pero la misma palabra dice que entonces ese refugio, la idea es que te ayude a cortar lo que te sobra, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Aquí tus palabras fueron de más, ¿no? Tienes que cortar con eso, tienes que cortar con lo terrenal, tienes que cortar palabras del Señor Jesús. Él habló de ojos, habló de manos y habló de pies, ¿verdad? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo, échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Obviamente me uno al consenso de que fue algo simbólico, porque si no entonces la iglesia estaría llena de tuertos, mancos y cojos, ¿no? Obviamente que también las parábolas, dice el Señor, ¿verdad? Ve por los caminos y tráete a los ciegos, a los mancos y a los cojos. O sea, es una idea que el Señor trabaja en todo el Evangelio. Pero entonces el punto es, tengo que me ayudes a cortar con lo que me sobra. ¿Qué tal que me sobra el orgullo, verdad? No, yo no le voy a pedir perdón y yo no voy a reconocer.
Entonces eso es algo que está sobrando, o sea, está de más. Todo lo que sobra es algo que está de más, no se necesita. Decían los papás, ¿no? Mi mamá me decía, un dicho, el que es una mujer dichosa, le he comentado, decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quieres saber abarcar todo y no se puede, ¿no? Tenemos capacidades diferentes, tenemos límites, pero entonces acercarte a una ciudad de refugio es acercarte a una persona que te va a ayudar a abrirte los ojos, a cambiarte la perspectiva, pero también a cortar de ti mismo lo que está de más, lo que sobra. Sabes que esto no es necesario. No es necesario hablar de un divorcio, no es necesario aplicar este castigo, ¿no? Que a veces dentro del afán de corregir se nos pasa la mano, ¿verdad? Y a veces es más que, y por eso los psicólogos dicen, no le pegue a sus hijos, bueno, los que tenemos permiso, a los hispanos, donde la ley nos permite también, no corrija a sus hijos enojado, porque entonces lo que va a pasar es que vamos a descargar nuestra ira, nuestro enojo, la frustración, y no vamos a medir la fuerza, ¿no? Sobre todo cuando son niños pequeños y en un jalón, usted puede ver ahí las estadísticas, cuántos niños se les zafan los huesos de las manitas, de los pies, terminan fracturados o con daños en el peor de los casos aún irreversibles, ¿no? Entonces, por eso le digo que va a ver que lo digo mucho hacia el cónyuge, pero se aplica hacia los hijos, hacia el vecino. Hoy es muy común encontrar noticias y quizá, bueno, no sé si siempre existieron, pero de los videojuegos para acá, a mí me ha sorprendido que en lo que va del mes he visto al menos 3 casos diferentes, en 3 lugares diferentes, donde los hijos terminaron quitándole la vida a alguno de los 2 padres porque o le quitaron el teléfono, le restringieron el celular, etcétera, algún aparato digital. Y hoy estaba viendo, me salió en la noticia un niño de 11 años que era su primer día de su juicio, ¿verdad? Que lo presentaban ante una corte, porque solo fue un arranque de ira, o sea, de frustración, pero como no se trabajó lo demás del carácter, entonces se lo pongo eso como ejemplo de lo que sobra, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Es que esta acción, esta medida, este reproche, esta reacción sobraba, o sea, no estuvo bien y si queremos corregir, pues nos tocará reconocer, pedir perdón y si Dios nos da la oportunidad y la persona afectada nos da la vía también, ¿verdad? Porque somos personas y nos ofendemos, nos dolemos, nos traumamos, entonces tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Vamos bien? Bueno, entonces eso es de entrada lo que sería una ciudad de refugio. Le digo, porque se oye bonita, es donde me proteja, donde me pueda resguardar. No, es un lugar, o sea, donde el Señor te va a trabajar, un lugar en la figura analógicamente para que seas trabajado, para trabajar nuestro carácter y que no siempre la respuesta está en nosotros mismos. Yo sé que quizá por la vida que tenemos hay quien me pueda decir yo no tengo un amigo, no tengo un cercano, pero siempre va a haber alguien, ¿no? Hay iglesias como Semilla de Mostaza en México que tienen sus líneas abiertas y por un caso familiar me consta que desde México hablaron a Estados Unidos 2 horas y le dedicaron el tiempo. Entonces, si alguien se lo ofrece, lo más seguro es que le va a dedicar el tiempo. Hay líneas de ayuda, ¿verdad? Aún en los gobiernos, creo que en muchos, porque hay un día precisamente contra el suicidio y cosas así. Entonces, dice, está esta línea de ayuda, marca, busca ayuda. Es que me siento frustrado, estoy lleno de ira, quiero cometer esto. Y hay gente especialista, gente que le va a ayudar. Obviamente cada uno, ¿verdad? El que es un profesionista de acuerdo a su profesión, el que es un ministro de cosas espirituales, pues conforme a su formación, a su preparación, a los propósitos de Dios, pero siempre buscando el bien de todos, ¿verdad? Y que no se cometa algo que exceda, ¿no? Ayudar a cortar lo que sobra. Muy bien, entonces dice nuestro pasaje de Josué 20, dice que esas ciudades estaban diseñadas para gente que lo cometió por accidente y no a sabiendas. Y yo, al preparar este tema, yo me recuerdo porque en mi caso, porque entonces muchas veces a lo largo de mis 20 y tantos años de matrimonio, diferencias que he tenido con mi esposa, y tanto yo como ella, ¿no? Y creo que puede ser su caso también, decimos es que no fue mi intención, o sea, realmente yo no quería agredirte, yo no quería hacerte sentir mal, yo no quería que se desenvolviera esa situación o que llegáramos a este punto, yo no quería, ¿no? Entonces por eso es la intención, y dice en la palabra de Dios Josué 20, que haya sido por accidente, o sea, no fue algo previsto, no fue algo premeditado, se me salió, fue un arranque, no me controlé, ya fue un accidente, o sea, ya decía aquel corito, el mal ya está hecho, ¿verdad? Bueno, por accidente y no a sabiendas. Fíjese que esa palabra accidente, ahí usted la puede anotar, la palabra 7684, shegaga, ¿no? Shegaga, con acento en la A,
Dices una falta, una transgresión inadvertida, o sea, no se planeó, no se despertó uno pensando, hoy cómo voy a fastidiar a mi cónyuge, a mi papá, a mi hermano, cómo voy a hacer sentir mal a mi hijo. No se despierta uno con esa intención. Pero llega a ser una transgresión, dice, inadvertida, puede ser un error, ¿verdad? Así como a veces uno, sobre todo cuando uno avanza en años, lo digo por mí, primeramente, le digo a los compañeros, uno se paniquea, ¿verdad? O sea, es uno viejo y no es para tanto, pero uno hace un drama. Le digo eso porque entonces eso puede ser un error, o sea, no era para tanto, o no, realmente no fue eso que tú entendiste, que tú interpretaste. Lo que pasó fue esto, pero tú pensaste como perrito chihuahua, ¿no? Que te estaban agrediendo a ti y está uno así todo nervioso, todo paniqueado, ¿no? Error puede ser algo que ignoramos. Entonces vea cómo Dios es misericordioso y justo, ¿no? Es decir, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Voy a decir que, ok, te acepto que no fue tu intención ofender, lastimar, llegar a este problema, pero a veces puede ser por ignorancia, ¿no? Les hemos enseñado a los niños, dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, dice Jesús crecía en estatura, en sabiduría y gracia. Entonces es algo que no te va a llegar. Hay cosas que uno no, lo hemos dicho muchos, no nacemos sabiendo, ¿eh? No nacemos sabiendo ser padres, no nacemos sabiendo cómo ser el mejor cónyuge, la mejor pareja, la ayuda idónea, aunque lo anhelamos, lo idealizamos. No sabemos cómo ser muchas veces amigo, nos tenemos la afectación de tanta cosa que oímos, tanta información que tenemos y somos la generación más desinformada y lo que uno dice que sí, el otro dice que no. Y entonces es por eso que uno tiene que regresar a la palabra de Dios, ¿verdad? Que vive y permanece para siempre. Que está escrito, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y generación va, generación viene, dice Eclesiastés, pero esa palabra permanece. O sea, va a ser un principio eterno, una verdad eterna. Entonces es mejor, recuerda que la vez pasada que veíamos de la impiedad, o sea, no ajustarse a la ley, a los principios de Dios, entonces ahí está, o sea, si yo los ignoro, yo me voy a ir con lo que dice el mundo, como dice el mundo también, ¿verdad? La tierra que fuera es algo que viene, ¿no? Y si aquí es golpear a la mujer, si aquí es que te callas y te sujetas, es lo que uno va a terminar haciendo. No necesariamente que ese sea la voluntad del plan de Dios. Y ya con todas las consecuencias que se van a generar, ¿verdad? Amargura, desánimo, rupturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces dice, hay un accidente o no tener la intención puede deberse a que ignorabas. O sea, no te preparaste, no compraste el libro, no pediste consejo, que era el primer concepto de ciudad de refugio, ¿no? Acércate a quien a pedir consejo, quien te abra los ojos, te cambia el panorama. Hay podcasts, hay gente especialista que comparte, que no tiene que pagar, ¿no? O sea, muchas cosas realmente tenemos el acceso hoy día y no echamos mano de los recursos. A mí me gusta ver con mi esposa un programa, bueno, está en YouTube, pero la sede está aquí en Colorado Springs, en Colorado, ¿verdad? De enfoque a la familia. Y tienen sesiones donde usted se necesita consejería, puede llamar y pedir consejería. Entonces, hay muchos recursos a nuestra disposición para evitar un problema mayor. Pero entonces, cuando no echamos mano, terminamos cometiéndolo por accidente, sin intención, pero que en el hebreo me dice, pudo haber sido por ignorancia. Sí te acepta Dios, el Señor sabe que fue sin intención, pero quizá fue porque no te preparaste y eras un ignorante, un hierro. Luego me deriva en la palabra, esa misma palabra shagag, es descarriarse, entonces dice por accidente, o sea, porque igual cuando uno tiene algún tipo de trauma, ¿no? Hormonalmente, la alimentación, tiene 2, 3 trabajos, no duerme bien, entonces ese puede ser el indicio, ¿verdad?, de descarriarse. Luego uno no se prepara para tener una administración sana, una buena economía, y es una causa de ruptura en muchos matrimonios estadísticamente y mundialmente, pero entonces eso dice, va a terminar en que uno de los dos se va a descarriar, ¿no? Cuando uno no tiene dinero, cuando no son suplidas sus necesidades básicas, ¿no? Quizá, yo le he comentado, mi pastor, Dios le dio mucha sabiduría, y entonces él a las parejitas de jóvenes que se acercaban para pedir consejo para casarse, yo recuerdo que al hombre le decía, bueno, ¿ya viste cómo está vestida? Y les preguntaba, hija, dile cuánto cuestan tus zapatos, cuánto cuesta tu bolsa, cuánto cuesta el perfume que traes. No, pues iba subiendo una cuenta, le decía, ¿tú lo puedes mantener? Y algunos decían que no, unos decían amén, ¿verdad? Y lo hicieron, pero al menos es lo que le digo, ya le abre uno los ojos de decir cierto. O sea, decía mi hermano, yo no disparo ni en defensa propia, menos voy a estar gastando en mi pareja. O sea, me gusta que, en el caso del hombre, o sea, me gusta que se vea bonita la muchacha en cuestión, ¿verdad? Pero ya invertirle
el coordinado, el vestido, que todo sea bien, la salida, la comida, el transporte, ¿verdad? Entonces, dice ahí, puede ser que a lo que quiero llegar es que entonces cuando uno no previó todo eso, entonces se va a descarriar. Y puede ser, ya sabes, siempre, nunca falta el acomedido. En el caso de, sí, las relaciones interpersonales, no falta el acomedido. ¿Y por qué está tan sola? No, si yo fuera él, hay una canción, ¿verdad? Si yo fuera él. Y entonces simplemente no es que se tuviera la intención, pero el conjunto de cosas se sumaron para llevar a un, leemos en español accidente, pero le estoy comentando que en el hebreo significa también descarriarse. Ahí en la descripción de la mujer adúltera en Proverbios dice que una mujer sale a seducir a un joven y le dice, mi marido se llevó la bolsa del dinero, o sea, no me dejó para el gasto, ya no hablemos de que si le deja para sus maquillajes y lo que le comenté, entonces va a terminar en que se va a descarriar. Y no que tenga la mala intención o haya amanecido ese día la mujer con el pensamiento de hoy voy a engañar a mi marido, me voy a ir iba a decir, a un hotel o etcétera. No, fue simplemente que la suma de las circunstancias llevó a una persona a descarriarse. En el caso de los hombres puede ser un vicio, ¿no? Desde la pornografía, el alcohol, alguna droga, etcétera. Al final le cae en esta palabra de descarriarse, pero quiero enseñarle que la Biblia muestra que entonces es una suma de cosas y que Dios quiere evitarlo. O sea, dice, ok, mira, hice desde refugio y debes saber ahí que entonces ahí es donde vas a trabajar, vas a ser trabajado para reconocer que fue un accidente. O sea, te acepto que no fue tu intención. O sea, Dios es muy sencillo. Las iglesias lo complicamos, los ministros, pero Dios es sencillo y dice, ok, te entiendo, te acepto, sé que fue sin intención, pero sabes, entonces no te justifica, o sea, te explica, pero no te justifica. Y al final entonces dice, y figuradamente pecar con más o menos apología es una disculpa, o sea, como entonces le digo, se entiende, se explica, pero no se justifica, ¿verdad? Eso es accidente. Y luego dice, y no a sabiendas, es la palabra beli, de la 1097 del hebreo, y dice, no a sabiendas, entonces dice, no por una falta, o sea, propiamente falta, dice nada, o sea, entonces pues, lo que le digo, o sea, no me dejó dinero, no me compraba ropa, pues no había para comer, ¿verdad? En la casa. Ok, entonces no a sabiendas, o sea, no porque no había, no por acción usualmente, porque no, mientras que, corrupción, exento, pero tiene que ver con la falta. Y dice ahí, deriva en la palabra balá, que entonces fíjese, significa ahí fallar, por implicación, desgastar. Entonces, el Señor, y le digo, lo que leímos en Josué 20 implica mucho eso de que no había una enemistad previa, un problema previo, pero entonces dice ahí, usa la palabra desgastar, no por un desgaste, porque entonces llega un momento en el que, sobre todo, pues quizá cuando somos recién casados, en lo que nos acoplamos, pues sobrellevamos, vamos conociéndonos, ¿verdad? Ok, pues dejó la pasta mal, no tapó la pasta, no bajó la tapa del toilet, se le olvidó comprarme esto, se le olvidó avisarme que iba a invitar a sus amigos el fin de semana, qué sé yo, ¿no? Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que llega a ser un desgaste, ¿verdad? Entonces llega a ser un desgaste, llega un punto en el que simplemente tanto el hombre como la mujer se quiebran y sabes que ya no puedo, o sea, ya no puedo en el peor de los casos, o no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a aguantar esto. Y entonces ahí cuando uno ya lo identifica, ¿va? Dice no a sabiendas, o sea, la parte negativa. Pero sabiendas es cuando uno ya determina, uno ya tiene esa conciencia de, sabes que ya me desgasté, ya no puedo más, es que ya fueron varias. Decía un amigo cuando corregía a sus hijos, ¿verdad? Una es gracia, dos es gracia y tres ya me estás haciendo tonto, ¿no? Y así pasa entre las relaciones entre personas. Ok, la primera te la perdono, la segunda quizá también te hago un warning, una advertencia, pero ya la tercera, a partir de la tercera como que ya es un abuso, ¿no? Decía mi abuelita, está bonito el encaje, pero no tan ancho, ¿no? Entonces, bueno, desgaste. Eso va a causar que uno decaiga, que se consuma, se gaste, simplemente que se haga viejo, se consuma, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Pasamos a la segunda parte. Dice Josué 4:5, ahorita no se preocupe porque vamos a terminar, quiero que entienda, ¿no? O sea, no estoy presionado, estoy como charlando para ver la riqueza de la escritura, ¿no? Que es de lo que se trata y aplicarla a nuestra vida, ¿no? Entonces dice ahí, Dios establece no solamente la ciudad de refugio, un lugar donde te cambien la perspectiva, donde se ha trabajado, puedas entender los motivos, a donde te corten lo que te falta, sino que también dice el que se acogiera a una de aquellas ciudades,
se presentará a la puerta de la ciudad, expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, le darán un lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre lo siguiere, no lo entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió al prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad. Antes ya vimos esa parte, ¿no?, de la enemistad. Entonces, mire, expondrá razones. Me llamó la atención porque las dos veces el hebreo usa la palabra dabar. Dabar, dabar. O sea, cuando dice, y expondrá, vendrá a la puerta y expondrá sus razones, dabar, dabar, ¿no? Pero hay dos acepciones diferentes de dabar. La primera de exponer dice propiamente arreglar, ¿no?, hablar, someter, expresar, proferir. Entonces, uno tiene que aprender a hablar, ¿verdad? Algo que yo platicaba ayer con mi esposa, porque cuando nos casamos, ella era una persona que no hablaba, era muy introvertida, ¿no? Hasta lloraba cuando la ponían a hablar en público. Ahora hace llorar en público. Pero el punto es de que algo que yo aprendí, ¿no?, leyendo y pues, sobre todo escuchando la palabra, que uno tiene que aprender a dialogar, ¿no? Dialogar y no monologar. Porque a veces, sobre todo creo que las mujeres, lo veo así, pues es su naturaleza, no le estoy reprochando nada, ellas son más de hablar, ¿verdad? Pero a veces el error es de que piensan que por expresar lo que piensan, ya hablamos, ¿no? Y es por eso que a uno como hombre le dicen, ya lo habíamos hablado. Bueno, si lo ponemos así en un extremo muy frío, ya habías monologado, ¿verdad? Ya me habías hecho saber tu pensar, tu sentimiento, tu opinión, pero no dialogamos. O sea, no es diálogo, dos tratados diferentes, dos ciencias diferentes, no dialogamos, monologaste. Entonces, mujer, tiene que usted ser muy sincero, porque estamos viendo cómo trabajar nuestras relaciones interpersonales. Y me dice, vas a exponer tus razones. La primera parte es que sepas expresarte. Entonces, como mujer lo tiene fácil porque su naturaleza es hablar, ¿verdad? Pero lo que tiene que trabajar la mujer es entender que expresarse en una vía, en un sentido, es monólogo. Poder dialogar es va y viene, ¿verdad? Y estar dispuesto. Por eso el mundo dice, no preguntes lo que no quieres saber, ¿verdad? Entonces es, ok, voy a estar dispuesto, vamos a estar calmos o tranquilos, pero dialogar, ¿verdad? No monologar. Y a los hombres, pues como quizás sí el sistema patriarcal nos enseña a no expresarnos, a no ser expresivos, a veces también nos cuesta. En mi caso yo le comparto a mis hijos, ¿no? Mi mente es muy rara, o sea, no sé quién más sea así, pero mi mente hace todo un proceso así de, empiezo aquí, va a pasar aquí, va a terminar aquí, pues ya me ahorro el rollo, ¿no? Y vamos directo al punto. No sé quiénes más sean como yo, pero el punto es de que la mujer tiene que aprender a dialogar, el hombre tiene que aprender a expresarse, porque eso es exponer, ¿verdad? Venir, rendir, someter, con esa disposición. Mire, todo los sinónimos de la palabra exponer, ¿no? Entonces, exponer, propiamente arreglar, o sea, someternos. A ver, mira, pasó esto. Entonces, cuando uno quiere trabajar el odio, un mal sentimiento, un problema interpersonal, usted tiene que analizarlo. A veces, no sé, usted acostumbra a pedir cita con su pastor, su líder, el ministro, un psicólogo. Entonces, creo que al momento de pedir una cita, usted al menos ya entiende el problema, ¿verdad? A ver, ¿qué le voy a decir a mi psicólogo? ¿Qué le voy a decir al pastor, al cura, al párroco? ¿Qué le voy a decir? Bueno, mi problema es este y siento que es por esto. Y ya más o menos tiene una estructura en su mente, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Entonces, eso es, acercarse y exponer. Ya lo tengo estructurado. En palabras es esto, punto A, punto B, punto C, ¿no? Así como usted lo trabaje, está bien, pero ya tenerlo estructurado, ¿verdad? Pero luego fíjese que para la palabra razones vuelve a usar la palabra dabar, pero ahora le da una connotación diferente. Y me gustó mucho porque entonces razones puede uno así como pensamiento, razonamiento, lógica, pero así si nos apegamos al texto, el dabar, exponer razones es que dice vas a hablar la materia. Es decir, hechos concretos, porque a veces dentro de esa estructura, un diálogo que uno hace con uno mismo a veces, uno está dialogando su interpretación, ¿verdad? No, a ver, es que dijo esto y quiso decir esto y tenía esta cara, esta carota y entonces significaba esto. Entonces uno está interpretando. Pero entonces si uno va a exponer las razones, entonces es, a ver, voy a estructurar en mi mente para poder pedir ayuda, para que me abran los ojos, para que corten lo que me sobra, pero voy a enfocarme en hechos concretos, ¿verdad? Evidencias. A ver, esto, gracias a Dios, yo tengo a mi hijo y me ayuda mucho ¿te consta? ¿Tienes evidencia?
En el caso de las redes sociales, un paréntesis, me estaba acordando en la ducha, no sé por qué me estaba acordando, que antes, ¿se acuerda cuando uno hacía una tarea y ponía, y me pones tu bibliografía, ¿no? ¿Qué libros consultaste? ¿De dónde sacaste esa estadística? Llegó lo digital y nos hicimos un desbarajuste. Pero lo que quiero llegar es que mucha gente hoy su bibliografía es, este influencer de TikTok, este youtuber, y eso es tu fuente, esa es tu bibliografía. Bueno, entonces lo que nos dice la palabra nos aterriza, a ver, déjate los influencers, los TikTokers y demás, lo que piensan está bien sus monólogos, porque ya se ve que una gloria de los influencers es que tienen muchos seguidores y ellos no siguen a nadie, ¿no? Eso es algo que se sabe. Pero la Biblia me dice, enfócate, o sea, al exponer una razón, o que razónalo, estructúralo, pero enfócate en los hechos, la materia, dice, palabra, implicación, materia, o sea, que lo que se habla sea evidente, ¿verdad? De la evidencia es esto, así lo que pasó esto, y reconocer, que mira, no tengo esto, pero entonces igual, sabes que mira, esto no es un hecho concreto, pero yo lo entendí así. Entonces volvemos al concepto de ciudad de refugio, ¿va? Alguien que me abra los ojos, que me cambie la perspectiva y que me corte lo que me sobra. A ver, mira, pasó esto y yo lo entendí así, estuvo bien, y le digo, se busca alguien honesto, alguien profesional, y dice, no sabes qué te pasaste, o velo desde este lado, etcétera, pero la materia, ¿va? La materia, o sea, los hechos concretos. Y le puse ahí todas las palabras para que igual usted pueda leerlas y aprender otro tanto, pero yo quiero enfocarme así en esas dos cosas, ¿no? El discurso, el diálogo, y luego hechos concretos, la materia, la materia. Luego, mire, dice la Biblia muy interesantemente que eso te tenía que hacer delante de los ancianos. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. O sea, obviamente estamos hablando de tiempos antiguos, ¿verdad? Porque ya hoy creo que con el tiempo unos se hacen necios, otros pues tristemente se enferman, ¿verdad? De alguna cuestión mental, los ancianitos. Pero el ideal de Dios es que dice ahí que en los ancianos esté la ciencia y en la larga edad la inteligencia, es decir, puede acercarnos a alguien que tiene experiencia y preguntarle, oye, ¿tú qué hiciste en este caso? ¿Cómo sobrellevaste? ¿Cómo llegaste aquí? Y le he comentado, ¿no? De respecto a la música romántica, que me decía un jefe, ¿por qué usted no escucha música romántica de los cantantes seculares? ¿No? Pues es que, ¿quién de ellos vive un matrimonio ejemplar? Pocos, muy pocos, así contados con una mano, le puedo decir quiénes. Le digo, sin embargo, por el otro lado, es cachetada con guante blanco. Los cristianos, me gusta una parejita de Renova, Lizzy Parra, Jay Khalil, digo, son los que oigo porque entonces ellos me dan un ejemplo de que tienen familias estables, matrimonios firmes, no que no tengan problemas, Nico M, pero que de los cantantes conocidos, ¿verdad? Obviamente puede haber predicadores, conferencistas igual ejemplares, porque bien decía el hermano Andrés es speaker, ¿verdad? O sea, cualquier profesión, si te divorcias, puedes seguir siendo el licenciado, el arquitecto, el doctor divorciado, pero sigues ejerciendo. Pero alguien que está a un nivel de ministerio, o sea, un pastor, un apóstol, un profeta evangelista divorciado, así como que se cae todo, ¿verdad? O sea, y como, ¿qué me vas a enseñar del amor, verdad? Es algo muy delicado. Bueno, entonces eso lo traigo al punto de los ancianos, porque entonces me dice, bueno, a esa gente que tiene una trayectoria, que ha superado adversidades, a ellos acércate y expone tus razones. A ver, mire, pasó esto, y mire, le puse Tito 2, es de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Fíjese cómo dice, habla a las mujeres, pero se aplica igual a los hombres, en género. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y me gusta porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Le pregunto, ¿qué enseñan las mujeres mayores en general? No, mija, no, pues es que así no todos los hombres. Le decía a mi hija, a mi esposa, no sé si sea cierto o no, pero creo que sí, hago usted el experimento, que salía un joven así a buscar jovencitas, pero a preguntarles, ¿qué opinas de los hombres? Los hombres son, y todos tienen una mala opinión de nosotros, ¿no? Mentirosos, infieles, mujeriegos, cochinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntaban a hombres de la misma edad, decían, ¿qué? ¿Las mujeres son? Decían, no, pues la creación más bella del universo, son lindas, son especiales. Digo, haga usted el experimento, pero digo, creo que sí. O sea, en cuestiones generales sí nos vemos así. Entonces, bueno, al punto donde dice que las mujeres ancianas le enseñan a las jóvenes a amar a los maridos.
le pregunto, o sea, usted ve a su círculo, ¿qué le enseñan? ¿Qué enseñan hoy las mujeres ancianas? ¿Le enseñan a amar a sus maridos? O más bien a, no, mija, y no te dejes, ¿no? Y dale. Yo le estoy leyendo en la Biblia, Tito capítulo 2, búsquelo ahí en su casita. Dice que sean prudentes, que enseñen a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero solamente ese punto, que enseñen a amar. Yo debería poder enseñar a amar, ¿no?, a mis hijos. Es que, mira, amar a tu cónyuge es servirle, es sacrificarte. Bueno, con el ejemplo indirectamente espero que sí lo he hecho. Es esforzarte y negarte a ti mismo, porque le decía a mi esposa, yo no sé dónde mi mamá aprendía tantas cosas, pero me gustó un cantito que ella decía, ella aprendió, no sé quién fue el compositor, pero decía, la frase decía, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Y digo, wow, y entonces esas cosas están en mi mente desde niño, ¿no? Y quizá por eso me fue más fácil el momento del matrimonio, así como tener esa conciencia o esa propuesta en mi corazón, ¿verdad? Ese propósito de voy a servir. Pero usted ve a su mundo, su círculo, y entonces dice la Biblia, o sea, ve delante de los ancianos, de la gente de trayectoria, de la gente que tiene ciencia, inteligencia, del que sea un ejemplo para ti, del que sepa. Yo le he compartido, cuando yo hice unos cuartos ahí en el terreno de mi papá, al final hizo chambonadas, pero al menos su casa la tenía bonita, ¿no? Y dije, bueno, yo voy a tratar un albañil, un maestro que invierte de su dinero que gana en una casa bonita, ¿no? Porque hay gente que pues no lo hace, ¿no? Ahí para que también, aprovechando un daño colateral. Bueno, entonces, vea usted, ¿no? Seguir gente de experiencia, y ahí le puse el ejemplo. Y luego dice la Biblia, dice Josué 20, dice que le den un lugar, dice, los ancianos lo van a oír y le van a dar un lugar para que habite. Mire lo que estamos, nada más, ahorita no estoy diciendo muchos textos, solamente el concepto de cada palabra. Lugar para que habite, un makom yashab, que es una posición, un sitio, pero me dice ahí específicamente una condición del cuerpo o la mente, ahí donde dice espec específicamente. Un lugar es darte una condición en el cuerpo o la mente. Entonces alguien que, por si tú vas con un consejero, ¿no?, profesionista, psicólogo, tu pastor, tu líder, llegas bien desanimado, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Te va a escuchar, pero dice, él te va a dar un lugar, ¿no? Te va a posicionar, te va a dar una posición en tu cuerpo, en tu mente. O sea, en tu cuerpo, porque a lo mejor te falta una coquita, ¿verdad? De vidrio, un calito de pollo ahí con pan, no sé, ¿no? Una comidita, no sé. Cuerpo y mente, a ver, ¿qué falta? ¿Ya dormiste bien? O sea, va a revisar las dos cosas, a ver, ahora platícame de tu dieta, de tu rutina, ¿qué haces? ¿No? Porque igual y a veces, como los jóvenes, ¿no?, que allá en mi país les dicen estudiambres, ¿no?, porque se la pasan así, salen bien temprano y hacen todo lo que hacen, y como son jóvenes tienen fuerza, pero al final no desayunan y al rato tienen úlceras, ¿verdad? Entonces te da una posición en cuerpo y mente. O sea, quizá necesitas dormir, quizá necesitas cambiar la dieta, ya te checaste testosterona, estrógeno respectivamente, no sé, otro tipo de enfermedades con la edad, ¿verdad?, diabetes, qué sé yo. Tienes que checarte las dos cosas, porque a veces todo lo queremos espiritualizar, ¿verdad? Y está bien, pero pues al final dice la Biblia, los sanos no tienen sed de médico, sino los enfermos. Y usted puede ver ahí, no tengo ahorita la cita, pero el profeta Isaías, que tenía la palabra directa de Dios cuando va con el rey Ezequías, ya tenía la palabra de Dios, de que darle 15 años, pero le dice, y pónganle una masa de higo en su herida para que sane. Entonces Dios nos dio las dos cosas, nos dio la fe y nos dio la ciencia. O sea, si de momento necesito una pastillita para regularizarme la situación que sea, depresión, disfunción, lo que sea, pues está bien. O sea, no me voy a hacer adicto, pero pues va a ser una ayuda, y obviamente primero la fe, ¿verdad? Señor, en tu nombre, o sea, aquí está esto porque tú no lo diste, pero yo lo que quiero es agradarte a ti. Bueno, entonces se supone que el que ya tiene trayectoria, el que es especialista, ¿verdad? No platique nada más ahí con la IA, platique con un especialista. Entonces me va a dar una condición de cuerpo y mente, ¿verdad? Entonces, dentro del cambiar mi perspectiva, mi visión, entonces también va a poder cambiar mi mente. Y siempre, pues vaya con, le digo, puede con cualquier profesionista, pero obviamente un ministro o alguien de la iglesia, pues siempre le va a enfocar
a lo eterno, ¿va? Los principios eternos de la palabra de Dios, y pues son cosas que aunque pase lo que pase, haya carros voladores, tenga su robot asistente el día de mañana, la palabra de Dios no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo principio, va a seguir siendo el mismo principio. Le digo, Eclesiastés dice, generación va, generación viene, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Amén? Bueno, entonces, un lugar, un aposento, aquí es lo que le decía, un aposento a veces que, ¿sabes qué? Como amigos a veces nos toca, ¿no? Yo le digo a mi esposa, yo doy gracias a Dios por tus amigas, porque sales, platicas, obviamente se van horas, se van horas y se descarga una con otra, y qué bueno, ¿eh? Como hombres quizá es un poquito más limitado, o sea, a veces no tenemos quién. Si usted tiene quien, qué bueno, ¿no? Que lo invite al fútbol, a ver una película, echarse unas alitas. No, le voy a decir que lo lleve en la barra, ¿verdad? Pero un amigo, o sea, alguien que le dé un aposento, un lugar. ¿Qué necesitas, amigo? No, pues, ¿sabes qué? Nada más necesito dormir, un tiempo, no sé, qué sé yo, pero se necesita un lugar. Y luego mire esa palabra que habite, la palabra yashab, me gusta mucho porque dice, habitar no solamente es morar, un lugar donde quedarse, donde estar, donde pasar el rato, sino que dice específicamente sentarse en juicio, sentarse en quietud, pero sentarse en juicio. Entonces alguien, que un anciano nos dé un lugar, un especialista, alguien preparado, alguien contradictorio nos dé un lugar, lo que el Señor quiere es que entonces estemos en un lugar donde estemos tranquilos, pero donde podamos, dice ahí específicamente como juicio en emboscada. O sea, a ver, yo me tengo que dar cuenta si el problema que estoy teniendo es un ciclo, ¿no? Hay quienes, usted analícelo, pero hay gente que cada cierto mes del año, el mismo mes, tiene ese mismo problema. Por ahí hay un trauma, hay una atadura, siempre me pasa en esta fecha. Hay otros que es un ciclo, ¿no? Cuando pasa esto que me enojo, entonces es cuando agarro el vicio, que sea. Cuando me siento menospreciada es cuando entonces se genera toda esta secuela, ¿eh? Por eso me dice un lugar que habite. A ver, está tranquilo, identifica tus sitios. Quizá usted es una persona muy gráfica, entonces le digo, agarre su plumita, su papel, a ver, lleve fechas, lleve registros. Hoy hay un montón de aplicaciones, o el mismo reloj, hay muchos relojes que le dan todo, ¿no? Su ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, pero también sus rutinas, ¿verdad? O sea, entonces ahí le van diciendo, tú hiciste eso tal día, a tal hora desayunas, a tal hora comas, te brincas el desayuno, haces eso, tu rutina es esta, entonces uno puede ver el objetivo y decir, sí es cierto, ¿verdad? Estoy fallando aquí. Entonces un lugar para que habite, un aposento, una posición mental, o checar lo físico, el cuerpo, pero donde yo pueda sentarme tranquilo en juicio como emboscada. O sea, es decir, que yo analice mis datos, a ver, cuál es mi rutina, cuáles son mis ciclos, qué pasa aquí. Entonces uno ya va a poder identificar dónde cuidar, ¿verdad? No sé, en el caso de las mujeres, ya sé cuando viene mi periodo, me dan unos picos así de muy emocionales, ¿verdad? Estoy arriba, estoy abajo, ok. El hombre, ya sé que tal día, que es el día, no sé, que tengo que entregar la nómina, que tengo que hacer el cierre del inventario, no sé, el trabajo, ¿verdad? Entonces ya sé que ese día va a ser mi día de más carga, entonces me tengo que preparar ese día, no sé, voy a llevar comida extra, voy a dormir bien un día antes, no sé, pero entonces ya lo identificó. Entonces todo esto de la ciudad de refugio tiene que ver con identificar, y tomar medidas muy específicas como ir con los ancianos, gente que de trayectoria, gente que de testimonio, ¿verdad? Que le puedan enseñar, gente que le pueda cambiar la perspectiva, cortarle lo que le sobra, trabajar la mente y aún el físico, o sea, si es algo médico o algún tratamiento, pero también para poder identificar, ¿verdad? Que me identificar. Igual uno no se da cuenta hasta que uno se ve, ¿verdad? Por si yo no me doy cuenta hasta que me vuelvo a escuchar y digo, tengo esta palabra, entonces creo que es mi palabra que repito mucho, mi muleta, ¿verdad? Entonces tengo que cambiar eso. Y creo que no nos va a dar tiempo de tratar todo lo demás, pero termina diciendo el pasaje que no haya enemistad previa. Acuérdese que en la clase pasada, el domingo pasado, vimos que para llegar a la enemistad no es algo súbito, no es algo que se da de la noche a la mañana. Ahí yo le puse que es un proceso de 7 pasos, los estaba estudiando en palabras un poquito más completas, más concisas, más resumidas, y entonces es un proceso que empieza con la impiedad, es decir, cuando usted se va por la razón, dice, es que me hiciste, te hago, no me quieres, yo tampoco te quiero, me odias, te odio, me hablaste mal, te contesto mal, ¿no? Pero entonces es impiedad porque entonces Jesús dice, el mundo ama a los que le aman, trata bien a los que los tratan bien, le da regalos a que les dé regalos. Ustedes venzan el mal con el bien, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue,
Entonces, a eso se refiere impiedad. Cuando yo no quiero ajustarme a la ley de Dios, cuando yo no quiero ser empático, yo no quiero ser compasivo, y mucho es el satanismo, ¿eh? Entonces voy a ser un impío y es el primer paso para llegar a una enemistad, donde ya te vea como un enemigo, ¿no? Como las películas dicen, durmiendo con el enemigo. Rencillas veíamos que es un problema pequeño, quizás insignificante, que tiene que ver con la forma y no con el fondo, pero que entonces, comenzando con algo pequeño e insignificante, se hace un problema grande e incontrolable, una rencilla, un pleito. Teniendo ese pleito, entonces ya se va a ir a palabras de odio, dice la palabra, cuando ya no solamente es de que no te quiero ver o me volteo cuando llegas, te hago una mala cara, sino que ya te digo, ¿no? Estás gorda, estás fea, eres un inútil, no sirves para nada. Hombres y mujeres, ¿eh? Nos decimos lo mismo. Nadie te quiere. Por eso ayer fui a IKEA por mi changuito, ya no había, se acabaron los changuitos rojos. Pero bueno, las palabras, ¿no? Cuando ya se expresa. El fingimiento, que tiene que ver con la hipocresía, veíamos que dice la Biblia, el odio, el que odia finge con los labios de, ay querida, qué gusto verte, sí te amo, ¿verdad? Fingimiento. Fingimiento va al distanciamiento, así de, bueno, ve tú con los niños, no, yo me quedo, yo no quiero ir, estoy cansada, me duele la cabeza, usted sabe. Pero entonces el último paso es la enemistad, cuando ya somos enemigos, ya no puedo ver lo bueno en ti, ¿no? Un enemigo es mi enemigo, ya no puedo ver lo bueno en ti, o sea, ya no me importa, no me importa nada bueno, o sea, no lo puedo ver, eres mi enemigo, ¿no? Ciertamente tenemos todas cosas buenas, pero cuando somos ya enemigos, ya no puedo ver lo bueno. Y me va a dar tiempo de darle este último pasaje, Josué 26. Entonces, el que por accidente, sin intención, terminó lastimando, quitándole la vida a su prójimo, dice, quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Entonces, te vas a preparar para que te vuelvan a evaluar, ¿verdad? Eso no es nada más así como, bueno, porque Ciudad de Refugio hace un lugar donde me aparto de todo, donde me cubren, donde voy a ser trabajado, y ya, ¿no? Ya, si no lo veo, no existe, no. Vas a estar ahí hasta que comparezcas en juicio delante de la congregación, pero la cláusula, dice, era hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces, esto fue un sacerdocio literal, el sacerdocio de los hijos de Leví, y cuando moría, pues renovaban el sumo sacerdote. La buena noticia que yo le tengo, dice Hebreos 4:14, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerda cuando vimos que el nombre de Dios es Jehová Rafa, mi sanador. No solamente es un sanador restaurador, ¿verdad? Una sanidad correctiva. Esa palabra Rafa, Jehová es mi sanador, también es una palabra preventiva, ¿no? O sea, no solamente, o sea, si ya estás enfermo, te sano. Pero si no estás enfermo, no has llegado a un punto donde todo salga de control, podemos ir previendo las cosas. Ahora, ese sumo sacerdote, ¿verdad? Él dice la Escritura, él permanece para siempre. No quiere decir que entonces ya nunca vamos a comparecer, sino más bien, como dice, va a permanecer en esta ciudad de refugio mientras vive el sumo sacerdote. Entonces, Señor, mientras yo esté en una relación personal contigo, yo voy a estar trabajando, ¿verdad? En mis áreas, voy a estar trabajando mi carácter, voy a estar trabajando lo que vimos ahorita, ¿no? Que me cambien la perspectiva, que podamos dialogar, voy a estar abierto a gente de experiencia, a gente de autoridad, a los ancianos, que me enseñen, que me quiten lo que me sobra, para entonces yo poder agradarte, dice ahí, para poder hallar gracia y tener un oportuno socorro, porque en la medida que somos trabajados en esas cosas que platicamos hoy, dígame si no se va a evitar muchos problemas. Dígame si no está trabajando su corazón para que no tenga un mal sentimiento, que vea a su cónyuge como su enemigo, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su vecino, al del trabajo, al que le deja de hablar, que le aplican la ley del hielo, ¿verdad? En la escuela o en el trabajo igual. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque quizás algo natural en lo racional va a ser una consecuencia. Me hiciste, te hago, o ya no te hablo. Pero sabemos que en lo espiritual, entonces Dios quiere que nosotros participemos, ¿no? Participemos de su naturaleza, de su santidad.
Entonces no nos dio tiempo de terminar todo, pero espero que le haya sido de bendición. Y simplemente vamos a terminar orando, amén. Vamos a terminar orando pidiéndole al Señor que nos ayude con esta primera parte. Porque todo eso se resume en el Señor. Señor, tú eres nuestra ciudad de refugio. Le decía yo hace 8 días, quizá nos habla alguien y no atendemos. Pero quizá todavía tenemos ahí un poquito, la mirilla de la llave, ¿verdad? Donde entra la llave en el corazón. De decir, pero por ti lo puedo hacer, Señor. Por mi cónyuge no, por por esta, por estos. Pero por ti sí puedo. Y entonces el Señor es ese anciano que nos va a poner nos va a elevar a una posición de mente y cuerpo, nos va a dar un aposento, un lugar donde podamos entender nuestros ciclos, un lugar donde con su palabra nos va a cambiar la perspectiva, nos va a abrir los ojos, a despertar, acortando lo que nos sobra. Y lo vamos a poder escuchar y decir, ¿sabes qué, hijo? Esto te pasaste. Esto necesitas pedir perdón. ¿Sabes qué? Esto cambia esto. O sea, hay cosas que yo sé que así te criaron de chiquito, así fuiste formado, pero ya, o sea, ya, let it go, ¿verdad? Dijo Elsa, ya, déjalo ir. Amén. Entonces, ore conmigo y pídale al Señor, Señor, ayúdame. Todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los nietos, el vecino, el compañero de trabajo, los compañeros de escuela, Señor. Y no es fácil mantener un corazón limpio delante de ti, un corazón recto, un corazón que no trate de responder, de pagar mal por mal, Señor. Cuesta poder vencer el mal con el bien, con tu bien. Pero hoy vimos, Señor, que tú en tu palabra dejaste ciudades de refugio, que son lugares donde nos es cambiada la perspectiva, donde somos despertados, donde nos van a cortar lo que nos sobra, pero también donde nos van a dar un lugar que no todo es espiritual, no todo es fe. Hay cosas que quizá requieren un tratamiento físico y tú nos vas a dar ese lugar, ese aposento, ese lugar de quietud, ese lugar donde podamos sentarnos a identificar nuestros ciclos, a identificar las causas de por qué reaccionamos de ciertas maneras cada uno de nosotros en lo diferente que somos, Señor. Pero sobre todo, como leímos este último versículo, sabiendo que nos acercamos a un sumo sacerdote no que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que nos entiende, sabe que muchas de las cosas que hacemos las terminamos haciendo sin intención, por ignorantes, porque nos equivocamos, porque no nos preparamos, pero que su objetivo, su propósito es darnos un oportuno socorro antes de que sea más grande el problema, antes de que llegue a un extremo la situación. Señor, te rendimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para entonces asegurar que tú, como nuestro sumo sacerdote, conozcas nuestras razones, como leímos hoy. Vamos a a exponer nuestras razones, a no dar la interpretación, sino ver los hechos concretos, la evidencia, y que sobre eso tú nos corrijas y nos ayudes. Te pedimos esa ayuda hoy y a lo largo de la semana, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones, nos vemos la siguiente ocasión. Bendiciones.